Thomas Shelby no nos atrapa por cómo camina o cómo fuma, nos fascina porque detrás de esa fachada perfecta se esconde un alma completamente fracturada. Su obsesión por someter a todo el mundo no nace de la avaricia, sino de una necesidad desesperada por silenciar el infierno que lleva adentro. Para descifrar este personaje es obligatorio abordar el gran debate clínico. ¿Es Thomas Shelby un psicópata de manual o estamos ante los efectos de un trauma devastador? Si analizamos únicamente su conducta, resulta fácil entender por qué tanta gente lo considera un psicópata. Apenas muestra miedo ante situaciones extremas, manipula a quienes le rodean con una precisión calculada, utiliza la violencia con una frialdad extraordinaria y parece incapaz de establecer vínculos emocionales realmente sanos. Si alguien describiera estas conductas sin mencionar a Thomas Shelby, muchos pensarían inmediatamente en rasgos psicopáticos. Thomas vive convencido de su propia superioridad intelectual, sabe que puede soportar presiones que destruirían a otras personas y suele anticipar movimientos que los demás ni siquiera contemplan. Además, su relación con la violencia es puramente instrumental. No disfruta haciendo daño por placer, pero tampoco parece experimentar el conflicto moral que esperaríamos encontrar en la mayor parte de la gente. Sin embargo, aquí aparece un problema. Cuando observamos lo que ocurre detrás de esa máscara, el diagnóstico empieza a resquebrajarse. Un psicópata carece de empatía y de remordimientos. Es debido a una estructura cerebral diferente. Tommy, en cambio, no nació así, no siempre fue frío, tuvo que congelar sus emociones para sobrevivir. Su mente es el reflejo exacto del trastorno por estrés postraumático en su versión más hiperfuncional. El verdadero Thomas nunca regresó de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Su insomnio crónico, sus delirios auditivos, su dependencia a las sustancias son las secuelas directas de una psique rota por el espanto del conflicto. Su aparente indiferencia no es falta de corazón, sino un mecanismo de disociación defensiva. Siente con una intensidad destructiva, pero se autoimpone un bloqueo emocional extremo porque intuye que si se permite ser vulnerable, el dolor acumulado lo va a destruir. No es un hombre sin moral, es un hombre sepultado por la culpa. Este trasfondo psicológico edifica una filosofía de vida totalmente nihilista y desencantada. Selby forma parte de una juventud que vio cómo los discursos patrióticos y los valores tradicionales se ahogaban en el barro y comprendió a la fuerza que las altas esferas usan a las personas como piezas prescindibles y que la bondad abstracta no ofrece ninguna protección en la vida real. Bajo esta premisa, su visión de la existencia es descarnada. El mundo es un entorno hostil donde solo impera la ley del más fuerte. Para Thomas, acumular capital, tierras e hilos políticos no es un capricho egoísta, es un escudo de protección psicológica. Diseña su imperio para asegurarse de que nadie jamás vuelva a tener el poder de herirlo o someterlo. Y aquí es donde Thomas Shelby se vuelve mucho más interesante, porque tal vez su obsesión por el poder no nazca de la superioridad, sino del miedo. Miedo a volver a sentirse indefenso, a perder el control y a enfrentarse a todo aquello que lleva años intentando mantener enterrado. De ahí deriva su incapacidad patológica para estarse quieto. Ningún triunfo le genera una satisfacción duradera y cada logro se convierte en insignificante en cuanto lo consigue. Lo que a ojos de los demás parece una ambición insaciable, en realidad es una huida hacia adelante. Thomas necesita el ruido constante de las traiciones, la política y los negocios para tapar los fantasmas de su memoria. Detener la marcha, quedarse solo consigo mismo, significaría quedarse a solas con el trauma. Y eso es un lujo que su mente no se puede permitir. Por eso Thomas Shelby conecta tanto con el público actual. Como otros grandes antihéroes de la ficción, representa a alguien dispuesto a sacrificar partes de sí mismo para sobrevivir y alcanzar el control. La diferencia es que Peaky Blinders envuelve ese conflicto en una estética tan poderosa que muchas veces olvidamos la tragedia que hay debajo. Las redes sociales lo suelen convertir en un símbolo de éxito, disciplina y fortaleza mental, pero sin embargo
Cuanto más analizamos al personaje, más evidente resulta que gran parte de su conducta nace de heridas que nunca se cerraron. Y quizá esa contradicción sea la que convierte al personaje en fascinante. Thomas Shelby está lejos de ser un psicópata clínico, es más bien la representación perfecta del individuo moderno que transforma el sufrimiento en productividad. Es el símbolo de una identidad herida que utiliza el aislamiento emocional como armadura y la actividad compulsiva como anestesia para el alma. El desenlace de su historia nos plantea una verdad tan incómoda como real. El éxito puede otorgarte control sobre los demás, puede darte estatus y una autoridad indiscutible, pero jamás curará tus heridas del pasado. El verdadero valor de Thomas Shelby no reside en su impecable estética ni en sus momentos de gloria, sino en la amarga demostración de que se puede ganar el mundo entero y aún así seguir estando completamente roto por dentro. Y ahora os leo a vosotros. ¿Creéis que Thomas Shelby es realmente un psicópata o estamos viendo a un hombre profundamente traumatizado que aprendió a sobrevivir escondiendo sus emociones? Os leo en los comentarios, espero que me sigáis y que os haya gustado el vídeo y que me apoyéis para continuar con el canal.